El Espíritu de Dios, queridos hermanos, que es el que nos está guiando y acompañando en estos días, tiene diversos nombres. El primer nombre que se le da es el nombre del ave que aleteaba sobre las aguas el día de la creación, sobre las aguas del mar, para transmitirle la vida al mar. Y eso es una cosa muy propia del Espíritu y que tiene que ver con lo que estamos viviendo nosotros. El Espíritu de Dios también hemos dicho que está expresado también por ese agua, el agua misma que viene de Dios. Eso es el Espíritu que nos lo da. Pero por otra parte, lo contrario también es Espíritu de Dios, como es el fuego. Pero hay una alusión especial que quiero decir a que el Espíritu de Dios es el dedo de Dios, pero un dedo de fuego, que es el que escribió las tablas de la ley. Y nosotros que, sobre todo en estos últimos días, hemos querido tomar el Evangelio para leerlo y meternos un poco en él, también está escrito, como toda la Biblia, por el Espíritu de Dios. Y es interesante porque los libros que tenemos hoy en día nos hacen pensar en las dos tablas de la ley. Estas tablas de la ley que fueron escritas por el Espíritu de Dios, que fue escribiendo. De modo que cuando leemos la Biblia, estamos leyendo lo que el Espíritu de Dios transmitió como revelación a los que a su vez escribieron las Escrituras. Y por eso nosotros nos sentimos como muy llamados a tomar con una particular veneración los textos de toda la Biblia, pero sobre todo de los Evangelios. Y entonces hoy, metiéndonos ya más propiamente en el tema que nos toca, que es el de la vida pública de Cristo, quisiéramos entrar en un texto muy importante. Sabéis que la vida pública de Cristo no es difícil de entender. Comúnmente se dice que duró 3 años, propiamente hablando duró 3 Pascuas, de ahí viene. En ningún lugar del Evangelio se dice que Jesús estuvo 3 años durante su vida pública. Lo que deducen los lectores es que ya que estuvo en 3 Pascuas, se habla de 3 años, pero fueron menos, entre 26 y 27 meses. Eso fue todo la vida pública de Cristo. Y básicamente estos poco más de 2 años están distribuidos en 2 partes. Una primera parte es el ministerio de Jesús en Galilea, en el norte, con un centro de operaciones que era en Cafarnaúm. Y la segunda parte es el viaje de Jesús a Jerusalén. Un viaje que fue una caminata en donde fue yendo y viniendo, es decir, que entraba en Jerusalén y salía porque él estaba esperando la hora que nosotros también estamos esperando, porque al leer estamos siguiendo a paso a Jesús. Estaba esperando esa hora que debía llegar, pero mientras tanto tomaba su distancia y hubo algunas ocasiones en que incluso se fue fuera de su pequeño país, cuando fue a Tiro y Sidón, la región que hoy ya llamamos de Beirut, en el Líbano, y caminó a Jerusalén, y yendo a Jerusalén con ocasión de la fiesta de los tabernáculos, cuando celebraban en la fiesta también llamada de las tiendas, arriba del monte santo, el monte que dicen que es el monte Tabor, pues es allí donde fue tan hermoso lo que vivieron, que a Pedro le salió del alma decir: Señor, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Hagamos 3 tiendas aquí. Teniéndote a ti, y además estaban Moisés y Elías. Y entonces Jesús se transfiguró ante ellos, como diciendo: más importante que Jerusalén es el encuentro con Él en su plenitud, en su gloria, lo que mucho tiempo después San Juan llamará la Jerusalén celestial,
que tendrá una luz, que es la luz del Cordero. Él iluminará, no hará más falta el sol, porque el sol verdadero es el mismo Jesús. De modo que nosotros estamos tomando estos textos como quien toma la palabra de Dios. Y dentro de este periodo inicial que fue el ministerio en Galilea, hubo dos momentos cruciales. Lamentablemente en nuestros ejercicios tenemos poco tiempo como para detenernos en todo. Dedicamos 2 meditaciones al Sermón del Monte, que habría que profundizarlo más y darnos cuenta que fue un escándalo. Contrariamente a lo que muchos piensan, Jesús empezó a hablar de la felicidad en términos para la gente absurda, y hoy en día más absurdo todavía, para decir que la felicidad está en la pobreza. ¿Qué pobreza? Felices los ricos, que felices los pobres. La Iglesia, el Jesús, el Evangelio no se opone a que nosotros utilicemos mejor los dones de la tierra, que son como signo de la riqueza, pero dentro de un orden que hace decir a San Mateo que la pobreza ha de ser pobreza de espíritu, es decir, un querer tomar las cosas como medios y no como fines, porque cuando tomamos los medios como fines, ahí rompemos todo. Y para eso existe en particular, para entender lo que significa el verdadero y auténtico sentido del progreso, de los bienes de la tierra bien utilizados, está lo que se llama la enseñanza o la doctrina social de la Iglesia, que nos hace ver que sí, que mejorar, crecer, progresar es algo deseable. Incluso que en el Antiguo Testamento, en los Salmos, se pide: danos, Señor, la prosperidad, la necesitamos para salir de este mundo en el que vivimos demasiado a veces como bestias y como viven todavía demasiada gente. Hoy en día en el mundo en el que estamos no hay derecho a que se viva así. Pues el Sermón del Monte, señores, no fue un sermón bonito, emocionante. Fue causa de escándalo, que después le hizo decir a San Juan Bautista que preguntara a sus discípulos: oye, Señor, pero vamos a ver, ¿eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Pero la cosa fue más lejos. Hubo un sermón que fue el colmo, que es el que vamos a mirar ahora, que es el sermón de lo que se suele llamar la multiplicación de los panes y de los peces en el desierto, y seguido de las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que fue su centro de operaciones. No me voy a detener aquí a explicar lo que pasó realmente con la multiplicación de los panes, porque es archiconocido. Son esos textos que, tomándolos en el Evangelio, cualquiera diría: eso ya me lo sé, ya lo conozco, pero no desentraño lo que significó. Y para desentrañarlo mejor hay que ir al sermón de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús empezó a hablar de una forma que causó estupor, escándalo, rechazo, y que fue aparentemente el principio del fracaso de Jesús en Galilea. No el principio había sido ya el Sermón del Monte, digamos, del final del fracaso de Jesús en Galilea. Claro, hay algunos elementos que hay que destacar para entender mejor la maravilla que fue para aquella gente el hecho de la multiplicación de los panes. Estaban en el desierto, llevaban 3 días sin comer. Es verdad que habían venido con sus cestos, porque después se recogieron unos 12 cestos con los alimentos que sobraron. Pero la gente después de 3 días ya hacía rato que no tenían nada que comer, y los apóstoles, preocupados, porque ellos eran los que acompañaban al jefe, y al jefe no iban a quejarse directamente la gente, se quejan a los subalternos, y para decirles: danos de comer, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le van a decir a Jesús: mándalos a su casa, por favor, que si no, aquí se va a armar un lío. Y Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Qué? Si aquí, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces de un muchacho que los ha traído y que todavía tiene eso. No sé si habéis pensado en qué generoso debía ser este joven para dar eso que tenía.
En todo caso, Jesús bendijo aquella cesta con esos pocos panes y peces, los distribuyeron y la gente comió. Pero no es el hecho de comer lo principal, aunque Jesús después lo destacará. El hecho principal es que en un momento dado, algunos se dijeron, pero ¿os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? Nos dio a comer pan en el desierto. Es que eso nos recuerda a lo que hizo Moisés, que también alimentó con pan el maná en el desierto con ocasión del Éxodo. Y entonces la impresión fue decir, este es el Mesías, este es el que necesitamos como jefe de nuestro país para no tener más hambre, para poder realmente salir de la pobreza en la cual estamos. Y entonces Jesús se enfada con ellos y los manda a irse al mar, idos de aquí, no entendéis nada. Y entonces los apóstoles diciendo, qué lástima, Señor, éramos muchísimos, se habla de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. No te preocupes, Señor, nosotros con unos buenos palos hacemos un buen tumulto y en Jerusalén nos apoderamos del templo y te instauramos y te ponemos como verdadero caudillo de nuestra época. Idos de aquí, dice Jesús enfadado, no habéis entendido nada. Y entonces los apóstoles, mal que les pesase, pues subieron a las barcas y se fueron hacia la otra orilla que es donde estaba Cafarnaún. Y para colmo, en medio de toda esa partida, Jesús se escabulle entre la gente y se va a orar a su Padre, porque iba a llegar un momento importante, que tenía algo importante que decir. Y entonces, cosa importante también para destacar, es que Jesús esa noche, en medio de la tempestad, cuando los apóstoles otra vez tienen miedo de hundirse, de pronto ven a Jesús que viene caminando sobre las aguas y que algunos creen que es un fantasma. Por lo tanto, se creían los fantasmas también en esa época. Y el caso es que cuando Jesús le dice, no temáis, soy yo. Y entonces, pero si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Y Jesús dice, ven. Y sale caminando sobre las aguas, pero tiene miedo por el oleaje. Y en cuanto temió, perdió la fe y empezó a hundirse. El que pierde la fe se hunde. El caso es que Jesús lo saca del agua donde se hundía, sube a la barca y de pronto se calmó y ya estaban del otro lado. ¿Os podéis imaginar con todo que Jesús lleva, como diría San Ignacio, a los suyos por las pruebas de la consolación y de la desolación, para que vayan aprendiendo de que todo tiene sentido, los momentos grandes y los momentos difíciles? Y entonces aprovecha Jesús la ocasión de estar en la sinagoga de Cafarnaún, y cuando al día anterior habían pensado de que era una lástima, de que habían perdido la gran ocasión como para poder llegar, perdón, estoy mirando la hora para que no me pase, en la gran ocasión de haberlo hecho caudillo, dicen, claro, mucho más evidente, allí estábamos solos en el desierto, aquí estamos en una sinagoga, el jefe de la sinagoga llamado Jairo creía en Jesús, también le había resucitado a su propia hija, y entonces Jesús tiene allí autoridad para hablar a la gente y va a ser el famoso discurso del pan de vida. Estamos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Primero el hecho de la multiplicación de los panes y después el discurso de Jesús, que digámoslo ya de antemano, es el discurso más dramático de la vida de Jesús. Y en esa ocasión, pues Jesús empezará a hablar de una manera que la gente empieza a decirse, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este hombre? Porque Jesús, cuando oye a los suyos y que le dicen que cuente un poco, que sepa la gente lo que ha pasado, que demuestre cómo Él es capaz de dar de comer pan en el desierto, que lo saca casi como si dijéramos de la nada. Y entonces Jesús dice, a mí buscáis porque habéis comido panes hasta saciaros. Buscad el verdadero pan,
no el que os dio Moisés, porque los que comieron el pan en el desierto murieron. El que coma de este pan no morirá para siempre. ¿Qué está diciendo? Moisés murió. Y tú estás diciendo que quien coma este pan, la gente del desierto murió también. Está hablando de una forma simbólica, sí, porque la verdadera muerte es la muerte de perder a Dios. Y entonces, en todo caso, dado el entusiasmo inicial, dice: Señor, danos siempre de ese pan. Y entonces la respuesta de Jesús empieza por ser: yo soy el pan de vida. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y sigue hablando, y Jesús, al utilizar estos términos, causa estupor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Quien coma de este pan no morirá para siempre. Jesús se está poniendo por encima de Moisés, que era para ellos el santo más grande de su historia. La epopeya del Éxodo era el momento central de todo el Antiguo Testamento, que algunos lo llaman como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque ya estaba todo como significado en aquel entonces. Y entonces, cuando dicen: danos siempre de ese pan, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y entonces la gente al principio reacciona de una forma un poco como espantada. Pero la cosa sigue cada vez, digámoslo, cada vez peor, como peor. Peor por las cosas que va diciendo Jesús, porque después añade, no me pongo a leerlo en el texto, después de la primera parte de la revelación o del hecho de la multiplicación, viene el discurso de Cafarnaúm, capítulo 6, en versículo 22. Entonces allí es cuando empieza a hablar claramente y a decir que el pan que yo daré es mi carne para la vida del hombre, para la vida del mundo. Y cuando dice es mi carne, ay, yo me imagino lo que pasa. Lo que pasa lo sabemos, porque el Evangelio dice que la gente empezó a murmurar y a decir: ¿cómo este hombre va a darnos de comer su carne? Y entonces yo me imagino a San Pedro diciéndole: Señor, cuidado, se te están yendo, fíjate un poco lo que pasa ahí, ¿no ves que la gente sale escandalizada? Y entonces Jesús, cuando ve que están escandalizados, me imagino que lo que pasa en cualquier orador, cuando está hablando y la gente se va porque está rechazando lo que dice, les tenía que decir: bueno, esperad un poquito, os voy a explicar mejor, no vayáis. No. Jesús no corrige lo que ha dicho, más aún, lo empeora, cuando dirá que mi carne es verdadera comida y agrega: y mi sangre verdadera bebida. ¡Ay, por favor! ¿Y esto qué es? Y por si no habéis entendido bien, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, el que me come vivirá por mí. Esto se pone muy grave. Y entonces dice el texto que los judíos se ponen a murmurar. Primero habla de los judíos que murmuran, pero la cosa irá más lejos. No tenéis más que tomar el texto y leerlo, capítulo 6 de San Juan, donde dice el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm. Nos encontraremos que después de todo lo que Jesús dice, empiezan ellos mismos a rechazarlo. Y Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y agrega: pero ya os he dicho, me habéis visto y no creéis. Señal de que algunos estaban rechazando a Jesús. Y por lo que pasa inmediatamente después, sabemos que esos ya no eran los judíos que ya se habían ido. Eran los discípulos, los 72. Y entonces sigue diciendo: esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y a eso sigue la murmuración de los judíos,
Y después cuando Jesús todavía habla claramente diciendo: no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Ha dicho que Él es el pan de vida, que hay que comer su cuerpo y después que hay que beber su sangre, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que me come vivirá por mí. Y después dice: y yo lo resucitaré el último día. Oh, Señor. Y entonces llega un momento crucial, que es cuando dice que esto estaba enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Ya estoy en el versículo 59, y entonces agrega en el versículo 60, muchos de sus discípulos al oírle dijeron: este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharlo? Y entonces Jesús los escandaliza y dice: si esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, ¿qué diréis? Y a partir de ese momento muchos de sus discípulos, versículo 66, se volvieron atrás y no andaban con él. Esto es lo que se llama el fracaso del discurso de Cafarnaún. Agrega el cardenal Martini con mucha razón: es un fracaso programático. Porque ¿qué había pasado el día anterior? Los apóstoles, viendo el milagro de Jesús, lo quisieron tener a él por el caudillo, por el nuevo gobierno mesiánico de Jesús. Y Jesús aquí les está diciendo: no he venido para esto, he venido para que creáis en mí. No ha venido a sustituir a unos por otros, a los que están abajo ponerlos arriba y a los que están arriba humillarlos y descartarlos. Ha venido a salvar al mundo de todos los tiempos, y lo que está diciendo tiene un alcance inmenso. Y entonces cuando se van los discípulos, os podéis imaginar que es así como la mentalidad humana nos lleva a pensar. Nos podemos imaginar perfectamente que Jesús lo que quiere decir verdaderamente es que viene a Él para siempre. Y entonces, viendo que todos se han ido, menos los 12 apóstoles, porque bueno, por lo menos tenían que arreglar las cuentas, por así decir, antes de irse, y hubiera dicho: muchachos, vosotros no vayáis, porque si vosotros os vais, ¿qué hago yo? No, señores. Jesús les dice: la puerta está abierta, si alguien quiere irse, puede irse. Y es aquí una de las únicas 2 veces que Pedro contesta y acierta y salva la situación. Y dice Pedro: ¿dónde iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y por eso sabemos. Creer es saber que tú eres el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Y entonces con esto San Pedro salvó la situación, pero al mismo tiempo San Pedro aprendió la lección que tenía que descartar la idea de darle a Jesús un reinado temporal, un reinado de este mundo, ponerlo de jefe en Jerusalén. No era esa la idea de Jesús. Iba mucho más allá, iba hasta llegar a nosotros y venir a salvarnos también a nosotros de nuestras propias situaciones. Y entonces, amigos queridos, este texto del capítulo 6 de San Juan es uno de los momentos tremendos del Evangelio de San Juan, pero al mismo tiempo el final del ministerio de Jesús en Galilea. Después de este discurso, Jesús es descartado y a él no le importa, porque como ya decíamos antes, este fracaso es un fracaso programático. No estamos aquí para triunfar. Y esto es lo que ha pasado en todos los testigos de todos los tiempos. Dar la vida, afirmando que creen en Él, independientemente de los planes humanos. Y por eso nosotros aquí estamos para decirle a Jesús que sí, que queremos creer en Él, que no estamos para triunfar,
Los triunfos no son de este mundo. Lo propio de Jesús no es triunfar, sino servir, salvar. Y eso es en lo que nosotros mismos estamos. Amigos queridos, tomemos el Evangelio de San Juan y pensemos en lo que el Señor quiere darnos y quiere decirnos, que Él es el Salvador de todos los tiempos, Salvador del mundo hasta el fin. Pidámosle al Espíritu, que es el que nos transmite estas cosas, que escriba con su dedo, no ya en la piedra, sino en nuestros propios corazones, para que sepamos discernir lo que le agrada y vivir de acuerdo a su plan de amor. Amén.